Hola, mi nombre es Carlos Alfaro y hoy les voy a hablar de ideales de distancia de gráficas. Este trabajo se realizó conjuntamente con Aida Viad, Christine Hayes, Libby Taylor y Marcos Vargas. Recordemos que la matriz de distancia es la matriz que guarda en la entrada U y V la distancia entre dos vértices, es decir, el número de aristas de un camino mínimo entre dos vértices U y V. La transmisión de un vértice U es la suma de todas las distancias hacia todos los vértices desde U. Y la transmisión de la gráfica simplemente será la matriz diagonal con las transmisiones de sus vértices en la diagonal. Con esto podemos definir la matriz laplaciana de distancia y la matriz laplaciana de distancia sin signo. Ahora veremos qué es la forma normal de Smith. Para ello, recordemos que dos matrices M y N son equivalentes si existen matrices P y Q unimodulares, es decir, que son cuadradas y con entradas en los enteros, y además tienen determinante 1 o menos 1, tal que M es igual a P por N por Q. Así, la forma normal de Smith de una matriz con entradas enteras es la única matriz diagonal que tiene a F1 hasta Fr, donde R es el rango de la matriz, tal que Fi divide a Fj para I menor que J, y lo denotamos por SNF de M. Los factores invariantes o divisores elementales de M son unos enteros que se encuentran en la diagonal de la forma normal de Smith. Una manera de calcular los factores invariantes es por medio del teorema de los divisores elementales, la cual nos dice que si F1 hasta Fr son sus factores invariantes, entonces si denotamos a delta K por el máximo común divisor de los K menores de M y delta 0 igual a 1, entonces el késimo factor invariante va a ser igual a delta K entre delta K menos 1. Ese teorema será usado para conectar a los ideales de distancia con los factores invariantes de la matriz de distancia de una gráfica. Antes de definir los ideales de distancia, definamos a la matriz Dx, que es la matriz de distancia con variables en la diagonal asociados a los vértices de la gráfica. Consideremos Rxg como un anillo de polinomios sobre un anillo conmutativo R en las variables xg. Recuerde que los menores de K de una matriz M simplemente son los determinantes de las submatrices de tamaño K por K de una matriz. Y para K entre 1 y N, definimos como el késimo ideal de distancia al ideal generado por los menores de tamaño K. A este ideal lo denotaremos por drk de g de x. Decimos que un ideal es trivial si es generado por la unidad. Además, denotaremos por phi de g al máximo entero K, tal que el késimo ideal es trivial. Veamos un ejemplo. Como existen entradas iguales a 1, entonces el primer ideal va a ser trivial. De hecho, hasta el tercer ideal va a ser trivial. Para el resto de los ideales nos bastará encontrar una base sencilla que nos describa los ideales de distancia. Por ejemplo, podemos usar una base de Grobner, que para nuestro cuarto ideal de distancia están generados por los siguientes polinomios. De hecho, note que el enésimo ideal de distancia está generado por el determinante de nuestra matriz de X. Recuerde que una variedad de un ideal es el conjunto de las raíces comunes de los polinomios del ideal. Consideremos la gráfica completa con tres vértices. Nuestro primer ideal es trivial. El segundo ideal está generado por tres polinomios. La variedad de este ideal está generado por un solo punto. Sin embargo, el tercer ideal, que está generado por el determinante de nuestra matriz, tiene una variedad bastante peculiar, que está descrita en la parte de abajo. En general, podemos demostrar que el primer ideal de distancia contiene el segundo al tercero y así sucesivamente. Para las variedades pasa lo contrario. Como observación podemos ver que las variedades asociadas por nuestra matriz de X generalizan al espectro asociado a la matriz de distancia laplaciana y la matriz de distancia laplaciana sin signo. Y por otro lado, al evaluar nuestros ideales de distancia, ya sea en cero o en la transmisión, podemos recuperar la forma normal de Smith de nuestra matriz de distancia, de la matriz DL o de la matriz DQ. Y esto es por el teorema de los divisores elementales. Retomando el ejemplo de la gráfica completa, al evaluar las variables en el vector cero, podemos recuperar la forma normal de Smith de la matriz de distancia de la gráfica completa con tres vértices es simplemente la matriz diagonal con un 1, un 1 y un 2 en la diagonal. Si evaluamos en la negativa de la transmisión, recuperamos la forma normal de Smith de DL y al evaluar en la transmisión recuperamos la forma normal de Smith de DQ. Se han calculado los ideales de distancia para pocas familias. Se conoce muy bien para las gráficas completas, por lo que podemos conocer la forma normal de Smith de las matrices D, DL, DQ de las gráficas completas. Además, se ha calculado para las gráficas estrellas.
Además, hemos obtenido caracterizaciones de las gráficas que tienen un solo ideal de distancia trivial, y como es de esperarse, esto depende del anillo de polinomios. Para el anillo de polinomios con coeficientes de los enteros, tenemos que estas gráficas no contienen a P4, al Pou y al diamante, por lo que G tiene que ser o una bipartita completa o una gráfica completa. Por otro lado, para cuando el anillo de polinomios es los reales, las gráficas no contienen a P4, a Pou, al diamante o a C4. Y la gráfica debe de ser una estrella o una gráfica completa. Curiosamente, las gráficas con dos ideales de distancia triviales sobre el anillo de polinomios con coeficientes de los enteros no contienen a las 16 gráficas que están arriba, entre ellas se encuentra el toro, la casa, el diamante, y además no se encuentran los ciclos de longitud impar mayores o iguales a 7. Una aplicación en encontrar la caracterización de delta 2, que son las gráficas con dos ideales de distancia triviales sobre el anillo de polinomios con coeficientes de los enteros, es que de esta caracterización podemos obtener la caracterización de las gráficas cuyas matrices de distancia tienen dos factores invariantes iguales a 1. Hu y Wu demostraron que los árboles tienen exactamente dos factores invariantes iguales a 1, por lo que los árboles están contenidos en delta 2. Y aparte, estas gráficas, como hemos visto, no tienen a las 16 gráficas prohibidas y a los ciclos de tamaño impar de tamaño mayor o igual que 7. Sin embargo, aún no sabemos cuál es la clasificación completa de delta 2, incluso no sabemos una descripción de los ideales de distancia de los árboles. Un cálculo más sencillo podría ser calcular los ideales de distancia de las gráficas bipartitas completas. Ahora veremos dos conceptos. Decimos que dos gráficas G y H que no son isomorfas son M coespectrales si las matrices asociadas a G y H tienen los mismos conjuntos de eigenvalores, donde M puede ser alguna de las matrices D, de L, de Q, adyacencia laplaciana o laplaciana sin signo. Como ejemplo, veamos estas dos gráficas que son DQ coespectrales. Decimos que una gráfica es determinada por su espectro si cualquier otra gráfica con el mismo espectro es isomorfa a ella. La otra definición es la siguiente. Decimos que dos gráficas G y H no isomorfas son M coinvariantes si las matrices asociadas tienen la misma forma normal de Smith. Como ejemplo tenemos estas dos gráficas. Decimos que una gráfica es determinada por su forma normal de Smith si cualquier otra gráfica con la misma forma normal de Smith es isomorfa a ella. En este histograma nos interesa ver qué tan buenos son el espectro y la forma normal de Smith para distinguir gráficas. Aquí SP denota la fracción de gráficas con n vértices que tienen al menos una gráfica M coespectral. Por otro lado, IN denota la fracción de gráficas en n vértices que tienen al menos una gráfica M coinvariante. Aquí mostramos información solamente para la matriz Q, DL y DQ y buscamos la serie que tenga los menores valores. En este caso, la forma normal de Smith de la matriz DQ es la que mejor se comporta para distinguir gráficas. Las gráficas completas están determinadas por la forma normal de Smith de la matriz DL y la matriz DQ. Asimismo, las estrellas están determinadas por la forma normal de Smith de la matriz DL. Aquí les dejo algunas referencias en las que está basado este trabajo. Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario o idea, háganmela saber a mi correo alfaromontufa@gmail.com.